Quiero traer una enseñanza, ¿verdad? Una palabra que creo que es para este tiempo, para estos momentos, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos a Primera de Crónicas 12. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Crónicas 12, a partir del verso 1, dice la Escritura: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saeta con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semá, Gabatita, Gestiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabat, Jeredatita. Brinque al verso 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Vaya conmigo al verso 17. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Brinque al verso 30. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerras, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Yo te pido, mi Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén receptivos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Tome un momento su lugar, iglesia. Quiero traer esta enseñanza porque estamos en tiempos donde vemos lo que la palabra nos enseña que sucedía en los tiempos de David. En los tiempos de David, dice la Escritura, si usted lee la historia de David, David había sido para esta época ya ungido por rey, pero no había sido posicionado como rey. Pasó mucho tiempo entre el que el cuerno del aceite fue derramado sobre David y el momento en que llegó a ser rey. Pasó mucho tiempo. De hecho, David en este entonces estaba huyendo de Saúl. Saúl lo estaba buscando, lo estaba persiguiendo para poder matarlo. Lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David huía. David iba de la presencia de Saúl huyendo a diferentes lugares. Y por donde él iba, muchos se le sumaban. De hecho, algunos versículos que leímos, dice que venían unos y venían otros y venían otros a ayudar a David en medio de las circunstancias que él pasaba. Pero el verso 32 nos hace referencia de unos hombres que solamente los menciona aquí, ¿verdad? Menciona algunos de sus nombres,
pero dice que son de los hijos de Isaacar. Hijos de Isaacar, y dice la palabra, entendidos en los tiempos. Hoy el pueblo de Dios, más que antes, necesita ser entendido en los tiempos. Todo lo que estamos viendo, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando entre las naciones, lo que vemos con Rusia, con diferentes países, todo esto que está aconteciendo, iglesia, necesitamos nosotros estar atentos a lo que sucede, porque la palabra dice que aquí había un pueblo entendido en los tiempos. Y el pueblo de Dios hoy en día necesita ser entendido en los tiempos. La Biblia enseña en el libro de Mateo que cuando oigamos de guerras, de rumores de guerras, de terremotos en diferentes lugares, que estemos atentos porque el verano está cerca. Y la Biblia también, nuestro Señor Jesús nos enseña y nos dice en muchos pasajes que estos tiempos serán como cuando la mujer va a dar a luz, que comienza a sentir los dolores y sabe que el tiempo ya está para dar a luz. Ahora, ¿qué significa ser entendidos en los tiempos? Significa ser personas que tienen un discernimiento espiritual para comprender el contexto de lo que está pasando. No podemos solamente decir, oh, es que todo está más caro que antes. No podemos decir, es que los países ahora simplemente se están peleando. No, tenemos que entender que todo esto tiene un contexto espiritual, tiene un contexto bíblico en el que la palabra se está cumpliendo. De hecho, la Escritura nos enseña también que nuestro Señor Jesús dijo un día que en los últimos días, a causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y vemos que muchas personas, ¿verdad?, que han buscado de Dios, se han enfriado, han perdido su comunión con Dios. Y ser entendidos en los tiempos es tener discernimiento espiritual para comprender todo lo que está pasando, anticipándonos a un futuro y saber cómo actuar bajo la voluntad de Dios. Dios, dice la Biblia, que en los tiempos en que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Él buscó a alguien que pudiera, ¿verdad?, ser fiel en esa ciudad. Un grupo de personas. Y de hecho tiene una conversación con Abraham y le dice Abraham al Señor: si hubiera 50 justos, por amor a esos 50 no destruiría. Si hubiera 30, por amor a esos 30. Si hubiera 15, por amor a esos 15. Abraham estaba intercediendo. Él sabía que era un tiempo para poder interceder por esa ciudad. Desafortunadamente la ciudad fue destruida. Pero este discernimiento que necesitamos hoy tiene que ver con tener una capacidad de leer las señales que están sucediendo. Señales del presente, pero señales del pasado. Y comprender que todo ya está escrito en la palabra de Dios. Iglesia, esto ya está escrito en la palabra de Dios. Estos tiempos difíciles que hoy enfrentamos ya están escritos en la palabra de Dios. ¿Y qué podemos hacer entonces? Buscar más de Dios. Él dijo: el que esté firme, afírmese más. Si usted está buscando de Dios, búsquele más. Si usted está sirviendo a Dios, ¿verdad?, y viene a la casa de Dios y levanta sus manos y adora al Señor, adórele más. Si usted va a su lugar secreto, métase más con Dios. Es lo que la palabra nos enseña. Necesitamos discernir estos tiempos que están pasando, estas situaciones que están aconteciendo. Uno tiene que aprender a discernir. Es como cuando usted de repente, ¿verdad?, usted tiene algún joven de hijo y uno comienza a conocer a los hijos, ¿verdad? Cuando uno dice, tú traes algo. Nada. No, a mí no me engañas. Como usted ya conoce a sus hijos,
usted sabe que aunque no le digan, usted ya discernió que algo traen. ¿Qué ocultas? Nada. ¿Qué traes ahí? Nada. Dice, no, yo te conozco. A ver, muéstrame las manos y enséñala de enfrente y la de atrás. La deja acá. La otra. No, pero usted conoce, usted aprende a discernir. Y estos tiempos necesitamos discernir, iglesia, los acontecimientos en el mundo. Se habla de recesión económica, se habla de guerras. Yo no sé si usted lo miró, pero hubo un primer acuerdo ya entre Palestina e Israel, de un primer acuerdo de paz. La Biblia enseña que cuando el hombre dice paz y seguridad, vendrá el fin. Ya el mundo se oía de paz, se oía de tratados de paz, pero no habíamos visto recientemente una firma ya de un acuerdo de paz. Y esto acaba de suceder en Israel entre Israel y Palestina. Acaban de liberar rehenes hace unos días atrás. Y a lo mejor nosotros sentimos esto tan lejano. Sucesos que están aconteciendo. No sé si ha mirado las noticias, pero en México ha habido lluvias tremendas. Gente que ha perdido la vida. Gente que ha muerto. Gente que ya no despertó. Que ya no está viviendo para contar sus días. Y necesitamos discernir. Y no solamente, ¿cómo podemos discernir lo que está sucediendo? Primero tiene que leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia y solamente se entera de lo que está pasando, no vamos a discernir en el espíritu que las profecías se están cumpliendo. A veces estamos más ocupados en el nuevo programa, en lo que está saliendo en Netflix, pero no estamos atentos de lo que está sucediendo en el mundo. Aún todo eso, todos esos programas que hoy en día sacan, Hollywood, Netflix, todas esas plataformas digitales, tienen que ver con el cumplimiento de la palabra. Tener incluso a mucho cristiano entretenido para no doblar rodillas, para no leer la palabra. ¿Cuánto tiempo a veces podemos dedicar a ver una serie de televisión, pero no podemos leer la Biblia 30 minutos, 20 minutos? Yo no sé, pero hay gente que abre la Biblia y se duerme enseguida. Pero la movie, Dios mío, la mira uno de principio a fin y se sigue, porque esas plataformas ahora están diseñadas para no mostrarte los créditos. Se acaba una y ya te están promoviendo la que sigue. Más si es una serie, todavía apenas termina un capítulo cuando ya te lanzan el otro. ¿Por qué? Porque están diseñados para mantener a la gente frente al televisor. ¿Cómo vamos a discernir lo que está aconteciendo? Leyendo la palabra y teniendo un conocimiento espiritual. Si no tenemos un conocimiento, si no tenemos un discernimiento espiritual, una comprensión de lo que Dios está haciendo, no vamos a responder ante las cosas que están sucediendo. Esther lo vivió cuando se levantó un hombre que quiso matar al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Esther? Obviamente se dio cuenta su familiar, su pariente. La Biblia dice que era su primo. Y le dejó saber lo que estaba aconteciendo. Pero ¿qué hizo Esther? Proclamó ayuno. No es tiempo de estar comiendo. No es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar sin hacer nada. Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de clamar. ¿Y qué hizo Esther? Levantó todo un pueblo en ayuno y oración. Y dice la Biblia que aún el ganado ayunó. Cuando se proclame ayuno, aún al perrito de la casa, póngalo en ayuno. A las gallinas también si tiene. Dicen, no, porque luego no saben buenas en el caldo. Pero la Biblia enseña que se proclamó ayuno. Necesitamos un conocimiento espiritual, pero necesitamos la sabiduría que el Espíritu Santo da. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos actuar bajo el miedo, bajo el temor y no bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué hacía Pablo cuando predicaba?
Pablo, no vayas para allá porque te esperan prisiones. De hecho, un día se levantó un hombre frente a Pablo y dio una profecía para ese hombre que era dueño de un cinto. ¿Se acuerdan esa historia? Donde se levanta y dice: ¿de quién es este cinto? Así dice el Señor: para el dueño de este cinto le espera ta. Y no era nada bueno. Pero él dijo: no importa, yo voy a seguir sirviendo a mi Dios. De hecho, Jesús dice en la palabra que desde que él lo llamó, le dijo a Ananías: ¿sabes qué? Ve a tal lugar, ora por ese varón llamado Saulo, úngelo, porque él está esperando por ti. Y le dice: porque instrumento útil ves este. El Señor lo declaró. Dijo: Pablo me va a ser instrumento útil. Pero después declaró otra sentencia. Dijo: y yo le enseñaré cuánto debe sufrir por causa de mi nombre. ¿Quién aceptaría un llamado con tal sentencia? ¿Quién diría: yo te estoy llamando, pero yo te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por causa de mi nombre? Aleluya. Se me quedaron muy serios. Ya, vas a ir de misionero, vas a ir de misionera, pero allá donde vas a ir a las misiones te van a golpear, te van a azotar, vas a pasar hambre, vas a pasar necesidad. Yo te voy a enseñar cuánto debes sufrir por mi nombre. Con tal sentencia no es fácil decir sí. Por mucho que digamos: sí, Señor, ya aquí estoy para ti. No, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo se preocupa. El Señor dice en Mateo capítulo 6 que no debemos preocuparnos por lo que habremos de comer o habremos de vestir, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Pero aún así, ¿quién no se preocupa? Yo creo que la mayoría nos preocupamos. Por eso es importante, iglesia, aprender a discernir estos tiempos que estamos viviendo. Ser entendido en los tiempos también es parte del llamado de Dios para nuestras vidas. Aprender a discernir estos tiempos y no estar lejos de las situaciones que están pasando. Sabes que hay necesidad y tú y yo somos llamados a poder ayudar a los que están en necesidad. El Señor nos dijo: vayan y denle pan al necesitado. Es más, dio una sentencia, dijo: el que al pobre da, a Dios presta. Y dice: y Dios no es deudor de nadie. Dijo: denle de comer al que está hambriento, vistan al que está desnudo. El Señor nos dio una comisión que debemos de cumplir, pero muchas veces estamos a la distancia. Usted recordará la historia que está en el libro de Génesis capítulo 21, versos 15 al 19. Esa mujer llamada Agar, que era sierva de Sara, que le fue dada a Abraham para que pudiera, según ellos, ayudar a Dios a que naciera un hijo, descendencia de Abraham, cuyo nombre era Ismael. Pero en estos versículos está narrada la historia donde ya Sara tuvo al hijo de la promesa y le dijo a Abraham: ahora despide a Agar, que se vaya. ¿Para dónde? No sé, pero que se vaya. Y dice la Biblia que Abraham le dio alimento y le dio agua a Agar. Agar tomó al niño y se lo llevó. Pero dice que en el desierto se le acabó el pan, se le acabó el agua, y estaban cansados de caminar. No podían continuar en el desierto. ¿Y qué es lo que hizo Agar? Dice que tomó a su hijo, lo puso a la distancia, y dice la palabra que se quedó a una distancia como de un tiro de arco, una distancia lejana, porque no quería verlo morir. Porque dice que yo lo puedo interpretar de esta manera: hubiera sido más difícil para ella estar ahí presente. Y lo que sucede es que muchas veces somos como este caso de Agar. Queremos estar lejos para no involucrarnos con la necesidad de la gente. Mejor de lejos porque así no me involucro. Mejor de lejos porque así no duele. Y como decían en mi pueblo: ojos que no ven. ¿Han escuchado ese dicho? Se lo lleva la corriente. Que me lleve la corriente. No, esa es otra cosa. Planeta Tierra llamando a Planeta Tierra llamando a Frank.
Se me desconectó por un rato, mi hermana. En mi pueblo dicen: ojos que no ven, corazón que no siente. Casi igualito. Casi igualito, dice. ¿Y sabes qué? Por eso muchas veces no nos queremos involucrar. Pero el ejemplo que Jesús nos dio es que Él no era alguien lejano a la necesidad. Cuando venía a Él un pobre, un desamparado, cuando venían a Él los enfermos, Jesús se acercaba a ellos. Él no se alejaba de ellos, Él se acercaba a ellos. Era parte, se convertía la necesidad de ellos en su necesidad. Y hoy en día, iglesia, necesitamos entender que lo que el mundo está viviendo es parte de lo que la iglesia tiene que cumplir, y es predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación. Hay un pueblo que aún no conoce de Dios. Hay gente que aún no ha escuchado de Dios, aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, y está esperando que tú y yo le prediquemos, que tú y yo le hablemos. Por eso es importante, iglesia, entender estos tiempos en los que estamos, discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos en los que la iglesia se tiene que levantar aún más en clamor, se tiene que levantar aún más en oración, se tiene que levantar aún más en compasión. Necesitamos tener la compasión que tenía el Señor Jesús. Dice que Él en una ocasión vio una multitud que andaban como ovejas sin pastor, y dice que tuvo compasión de ellos, se compadeció de ellos. Pero muchas veces nuestro corazón se ha vuelto duro. Por eso Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en ella. Y la fe muchas veces decimos tenerla, pero en medio de una circunstancia difícil muchas veces nos falla la fe. Bueno, quizá usted no, pero yo lo he vivido. Muchas veces digo: no, para allá voy, para esto. Y cuando estoy en lo difícil digo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Voy, no voy, me muevo, no me muevo. Pero es ahí donde uno comienza a dar los pasos de fe. Pedro miró a Jesús caminando en el agua en esa tormenta, y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven, Pedro. Y él comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra que después se enfocó en la tormenta más que en el Señor, y es cuando comenzó a hundirse. Y sí, yo he escuchado muchas prédicas diciendo que Pedro le falló la fe, que Pedro se hundió. Pero ¿quién fue el que se atrevió a bajar a las aguas? ¿Quién fue el que se atrevió a salir de la canoa, a salir de la barca para poder caminar sobre el agua? A veces nos vamos a equivocar, pero qué hermoso es que en esas equivocaciones sea porque estamos escuchando la voz de Jesús diciendo: ven a mí, ven a mí. Que si fallamos y nos hundimos por seguir al Señor, sabemos que Él nos va a levantar, sabemos que Él nos va a rescatar, sabemos que su mano está allí para levantarnos y decirnos: yo te tengo. Y ¿sabes qué? Yo esta frase la he dicho muchas veces porque es un principio que yo tengo. Prefiero equivocarme haciendo que equivocarme no haciendo y perderme la oportunidad de bendiciones que Dios tenía para mí. Yo ya cometí muchos errores en los que por temor no me atreví a hacer algo y me perdí de muchas bendiciones. Y ahora digo: prefiero equivocarme haciendo que equivocarme y después decir: si yo hubiera. Decimos que el hubiera no existe, pero qué feo se siente el hubiera. Yo no sé si usted alguna vez ha dicho un hubiera y le ha dolido ese hubiera. Yo muchas veces he dicho: si hubiera, si hubiera. Y aunque dicen que el hubiera no existe, el hubiera duele. 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 Cuando uno dice: si hubiera conocido al Señor más joven, de las que me hubiera librado. Si hubiera aceptado al Señor a una edad más joven, de los errores que me hubiera librado. Y a lo mejor conocimos al Señor de joven y podríamos decir: si hubiera atendido a la voz de Dios más joven, ¿qué estaría haciendo hoy en día? Si no me hubiera metido en esa deuda, si no me hubiera ido por ese camino,
Si no hubiera hecho esto. Y aunque lo hubiera, dicen que no existe. Pero cómo duele cuando nos ha calado profundo. Y no podemos, iglesia, decir si yo hubiera ayudado a alguien. Yo prefiero equivocarme ayudando que no ayudando. Yo no sé, porque dice la palabra que un día el Señor nos dirá: por cuanto alimentaste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Por cuanto le diste un vaso de agua a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, a mí me lo diste. Por cuanto visitaste en los hospitales o en la cárcel a uno de mis pequeños, a mí me visitaste. Y dice que diremos: Señor, pero ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos con hambre y sediento? Y Él dirá: por cuanto lo hicieron por uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Yo no sé si alguna vez, no sé, puedo atreverme a decir esto, que el Señor se disfrace quizás de una persona en necesidad, y el Señor está ministrando a nuestro corazón y te dice: suelta eso que traes en la bolsa. Y Señor, pero son para los tacos del rato. Señor, pero, y no los has soltado. Y Dios lo que quería era bendecirte más. Por eso, iglesia, no podemos ser una iglesia que mira a la distancia, una iglesia como Agar, que prefiere estar a la distancia para no ver el dolor, que prefiere estar a la distancia para no involucrarse con la situación. Hay momentos que van a ser necesarios, como dice aquí esta palabra, y dice la escritura en el verso 33 que leímos, Primera de Crónicas 12:33. Dice que de Zabulón había 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra. Pero después termina ese versículo diciendo: ¿dispuestos qué? Ahí está en la pantalla. ¿Dispuestos qué? Dice: pastor, pero es que ya no alcanzo a ver a la pantalla. ¿Dispuestos a qué, iglesia? A pelear, ¿cómo? Sin doblez de corazón. En otras palabras, sin doble ánimo. No de que hoy sí salgo a pelear y no, mañana no tengo ganas. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso dice aquí que David tenía hombres de guerra que salían a pelear sin doblez de corazón. En otras palabras, ellos tenían la convicción tan profunda que no era de que hoy tengo ganas y mañana no. Ellos dijeron: no, vamos para adelante, que ya estamos en esto, ahora sí que de aquí no salimos. Vamos para adelante, sin doblez de corazón. Una generación entendida en los tiempos, sin doblez de corazón. Que si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, que si ya estás en los caminos de Dios, sabes que Él es el único que puede solucionar cualquier problema, cualquier necesidad, que Él es el único que puede sanar cualquier enfermedad. Y aun si así no lo hiciera, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Pero cuando todo va bien, nos suena bonito eso, pero cuando estamos en medio de la circunstancia difícil, queremos siempre que Dios obre a nuestro favor. Pero es difícil a veces entregarle la completa voluntad a Él. Iglesia, una generación entendida en los tiempos. Termino con esto. Hay momentos en nuestra vida que vamos a afrontar diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero una generación que sabe que es entendida en los tiempos es una generación que va a conquistar, que va a renovar sus fuerzas en Dios. Es una generación que entiende su rol en la historia. Sabes a lo que Dios te ha llamado. Sabes tu asignación. Sabes que Dios está ahí contigo y Él va a proveer, Él va a suplir, Él va a estar contigo. Y entendemos nuestro rol que Dios nos ha dado, el rol que estamos desempeñando. Lo podemos entender. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Una generación que entrega sus planes a Dios, que dice: Señor, tus planes son mejor que los míos. Estos son mis planes, Señor, pero yo los pongo en tus manos. Si tú estás de acuerdo en estos planes, Señor, yo voy para adelante. Pero yo quiero saber qué es lo que a ti te agrada, qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Iglesia, necesitamos leer la palabra,
Necesitamos envolvernos más de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos más de la presencia de Dios. Una generación entendida en los tiempos. Yo este pasaje se los prediqué hace mucho tiempo en el capítulo anterior de Primera de Crónicas 14, verso 15. En una ocasión el pueblo iba a salir a pelear y Dios le dijo a David: no vayas primero. Yo te voy a dar una señal para que puedas salir a la guerra. Y la señal está en Primera de Crónicas 14, 15 y termino. Dice: y así que cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Dice la palabra que en una ocasión el pueblo de Dios había perdido batallas, pero Dios le dijo a David, cuando David lo consultó, le dijo: la señal va a ser esta, David. Cuando tú escuches un ruido, un estruendo por encima de los árboles, por encima como de ejército, ve y sal enseguida, porque el Señor va delante de ti y Él te va a entregar al ejército enemigo. Él te va a dar la victoria. Pero muchas veces nos adelantamos. Por eso es importante discernir los tiempos, discernir la voz de Dios, discernir lo que Dios quiere en nuestra vida. Ponte de pie en esta noche. Necesitamos entender, iglesia, cuando le pidas a Dios una señal para algo, tienes que estar atento. Tienes que prestar atención a lo que Dios va a responder a tu vida, porque Dios responde. Porque Dios responde oraciones. Y cuando te responda, no hagamos lo que hizo aquel hombre, ¿verdad? Gedeón, que dijo: Señor, sí, ya me respondiste, pero ahora te pido otro, que ahora sea al revés. Y le contestó la segunda vez: Señor, no te molestes, pero te pido que vuelva a ser como la primera. 3 veces pidió confirmación. ¿Cuántas veces hemos pedido confirmaciones para algo que ya Dios nos dijo? Y hay algo que Dios espera de nosotros, y es la obediencia. ¿Sabes? Yo aprendí una frase hace mucho tiempo y me la acordé ahorita. Y esa frase es: obediencia retardada también es desobediencia. Obediencia retardada también es desobediencia. Cuando usted le dice a los hijos: vaya y haga esto ahorita. Ay, ya voy. Ya hiciste lo que te dije. Ya voy. Pasan 2-3 días y no lo ha hecho. Y al final usted llega y se da cuenta que el hijo hizo lo que usted le indicó. ¿Y qué dice el hijo? ¿Pero lo hice? Sí, pero no cuando se te indicó que lo hicieras. Y la obediencia retardada también es desobediencia. Porque hay cosas que Dios está haciendo ya y Él está esperando el actuar tuyo y el actuar mío. Hay personas que están esperando la voz tuya y la voz mía. ¿Para qué? Para entregar su vida a Cristo, para entregar su vida al Señor. Así que ahí donde estás, levanta tu mano solamente y dile: Señor, yo aquí estoy. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, ayúdanos, mi Dios. Pido por una generación entendida en los tiempos, que sabe discernir los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Una generación que sabe, Cristo, que estos son tiempos para meternos más en tu presencia, para buscar más de ti, Señor, para orar más, para clamar más, para ayunar más, mi Dios, para meternos más en la lectura de tu palabra. Amado Espíritu Santo, tú estás esperando nuestra disposición para actuar a través de nosotros. Tú estás esperando, Espíritu Santo, que podamos decir: heme aquí, me rindo por completo a ti, porque entonces tú vas a llevar tu propósito a cabo, tu propósito a través de nosotros. Oro, Señor, por una mente entendida en los tiempos, por el discernimiento, Señor, para saber que esta temporada es una oportunidad que tu iglesia tiene para proclamar tu palabra, para llevar el evangelio, para hablar de un Dios poderoso, de un Dios que cambia, de un Dios que provee, de un Dios que transforma, de un Dios que no nos abandona, sino que nos ha dado al Espíritu Santo
que está con nosotros. Amado Espíritu Santo, yo te pido en esta noche, llénanos de tu presencia. Llénanos más de tu presencia. Llénanos más de tu presencia. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Vamos a adorarle un instante más. La palabra dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si Él dice que está buscando, es porque todavía tú y yo podemos ser esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Vamos, levanta tu voz. Oro por una llenura de la presencia del Espíritu Santo. Cristo mi Señor. Vamos, dile: Señor, yo te necesito. Yo estoy en una temporada que necesito más de tu presencia. Aprende a discernir la temporada en la que estás. Dile: yo necesito más de ti. Yo necesito más de ti. Yo necesito más de ti. Cristo mi Señor. Vamos, vamos, vamos. Levanta tu voz, levanta tu voz. Aleluya. Gloria, Gloria, aleluya. vamos, dilo: gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. Vamos, vamos, iglesia. Vamos, levanta tu voz. 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 Espíritu Santo. Gloria a mi Oh, te adoramos. Te adoramos. Cristo. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Adora a tu Señor, adora a tu Señor. Cristo mi Señor. Adora a tu Señor. Adórale a Él. Te adoramos. Esta temporada el Señor te llena más. Te da más de su presencia para cumplir el propósito al cual Él te ha llamado. Él te da más, iglesia. Él te llena más de su presencia. Oro que en esta temporada, que en este discernimiento, el Espíritu Santo te llene. Una generación entendida en los tiempos. Una generación entendida en los tiempos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Te adoramos. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo mi Señor. Oh, bendito eres. Lléname, lléname, lléname. Dile: lléname de tu presencia. Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, lléname. Vamos, levanta tus manos. Dile: lléname. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Te necesitamos. Más, más, más. Más de ti, más de ti. Más de ti. Llénanos, llénanos, llénanos. Lléname con tu presencia.
eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Lléname. Ahí donde estás, iglesia, solo levanta tus manos. Solo levanta tus manos y pídeselo a Él. Dile: llena mi vida, llena mi vida. Oro por la llenura de tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Llénanos, llénanos, llénanos. Espíritu de Dios. Pídelo, pídelo, pídelo. Llena. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser. Espíritu de Dios. Vamos, vamos, clama un instante más. Llena mi vida. Pide la llenura de su presencia. Pide la llenura de su presencia. Mi alma, llena mi ser. Llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia. Con tu presencia, lléname. Lléname con tu poder. Lléname. Espíritu Santo, yo oro por este pueblo, Señor. Oro que tu presencia, Espíritu Santo, llene nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, que si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Hoy te pido sabiduría para discernir los tiempos, para entender los tiempos. Que no todo lo que está pasando, Señor, es negativo, sino que hay una oportunidad para tu iglesia, para tu pueblo, para mostrar el Dios grande que tenemos, al Dios al cual servimos, para poder hablar y proclamar tu palabra, para poder proclamar tu evangelio, Señor. Hoy oro, Espíritu Santo, que tu presencia nos llene, nos haga entendidos en los tiempos, discernir los tiempos en nuestros trabajos, en nuestra familia y aún de manera personal, saber, Señor, discernir los tiempos. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice: amén, amén.